Estimados estudiantes, el caso OnePlus nos va a dar la oportunidad de conocer las técnicas, las principales técnicas que se utilizan para la construcción de modelos que incluyen a la incertidumbre. Ahora, un pequeño paréntesis. La mayoría de los archivos que se van a usar en esta parte del módulo y en otros módulos también, por cierto, hacen uso de macros. Es importante que las computadoras o la computadora que usen tengan habilitado las macros. Por lo general, cuando se abre el archivo con macros, te hace una advertencia, que es este cintillo amarillo. Hay que darle a habilitar las macros, habilitar el contenido. Los archivos que usamos tienen un código en Visual Basic que le añade funcionalidad que hace el proceso algo más ágil, algo más práctico. ¿Ok? Entonces, habilitemos las macros. Regresemos a nuestro caso. Las principales técnicas que se utilizan en los modelos de incertidumbre hacen, por supuesto, alusión a las distintas distribuciones de probabilidad a las cuales podemos recurrir para poder hacer estas representaciones. Bueno, si vamos a hablar de distribuciones de probabilidad, lo primero que tenemos que lograr en nuestra hoja de Excel es representar a las mismas probabilidades. Muy bien, hagámoslo por acá. Primero preguntémonos qué cosas sabemos de las probabilidades. Bueno, más allá de definiciones complicadas, podemos rápidamente determinar cuál es su universo. Sabemos que las probabilidades están en un universo de 0 a 1. De 0 a 1 tenemos millones de posibilidades. Y cada una de esas posibilidades, cada uno de esos valores, tendría igual probabilidad de ocurrencia. Entonces el reto es ese. ¿Cómo hacemos para representar en una hoja de Excel a las probabilidades? Bueno, hay una función, la función aleatorio, que nos acerca, no de manera perfecta, pero nos acerca a esta necesidad que tenemos en este instante de representar a las probabilidades. La función aleatorio, ponemos un igual, todas las funciones empiezan o arrancan con un igual, luego el nombre de la función, y en este caso hay que abrir y cerrar paréntesis. Lo que nos va a arrojar esta función es un valor entre 0 y 1. Ahora, consideren que el Excel trabaja aproximadamente con 30 decimales. Entonces, la cantidad de opciones que se están generando ahí son millones. Cada F9, cada vez que actualicen su hoja, cada vez que presionen F9, obtendrán un nuevo valor entre 0 y 1. Cualquier valor que está apareciendo tiene igual probabilidad de ocurrencia. Entonces la función aleatoria es una fantástica forma de representar a las probabilidades en esta clase de modelos. Cuando tengamos la necesidad de especificar una probabilidad, como no la vamos a conocer, tendríamos que colocar cualquiera entre 0 y 1. En ese momento vamos a declarar la función aleatoria. Muy bien, comencemos entonces con nuestras técnicas. Lo que tenemos enfrente nosotros como caso para poder aprender estas técnicas es un modelo sencillo de evaluación de un nuevo negocio. Imagínense que quisiéramos vender una nueva impresora en el mercado. Para poder hacer esta evaluación, primero habría que preguntarnos cuánto es el precio o cuánto se viene pagando por una impresora de estas características o cuánto nos costaría a nosotros producirla y distribuirla o venderla. Si es que existe un margen en esa diferencia, por supuesto, tendremos un negocio. Entonces, de una manera muy sencilla, esta es una técnica básica muy usada para evaluar la viabilidad o rentabilidad de un proyecto. Muy bien, este modelo establece como demanda 15.000 unidades. Se habrán hecho estudios de mercado, por supuesto, para hacer esta estimación. Un precio unitario de $180 por cada impresora. Y luego costos unitarios. Cada pieza necesaria para producir una impresora, $90. ¿Cuánta energía gastamos para producir una impresora? $2. ¿Cuánto es el costo de la mano de obra? $43. ¿Cuánto invertimos en publicidad para poder colocar una impresora en el mercado? $40. Si sumamos todos los costos unitarios y lo restamos del precio unitario, vamos a obtener un margen unitario. ¿Qué quiere decir? Que por cada impresora que produzca y venda me voy a ganar $5. Si eso lo llevamos a los valores absolutos, tendría un resultado. ¿Ok? Esto es lo que venimos haciendo normalmente. Los modelos de simulación nos dan la oportunidad de hacerle un upgrade a esta clase de modelos. Por ejemplo, para el caso de la demanda, ¿cuántas impresoras voy a vender?
La respuesta natural debía ser no sé, ¿no es cierto? Porque es algo que no ha sucedido. Entonces, es lógico pensar que la demanda tiene un comportamiento incierto. ¿Qué nos dice nuestra teoría? Cuando tienes una variable con incertidumbre, utiliza una distribución de probabilidad para representarla. Bueno, como estamos aprendiendo técnicas, la primera técnica hace alusión a la distribución de probabilidad más conocida, más recurrente. Estamos hablando de la distribución normal. Muy bien, entonces supongamos que la demanda sigue un comportamiento normal. Imagínense que tenemos data histórica, o data de la competencia, o data del mercado. Bastaría con sacarle una media y una desviación estándar a esta data para poder captar los elementos necesarios para caracterizar una normal. Es muy recomendable que en este punto regreses a tus notas de tu curso de estadística y repases, por supuesto, los parámetros que están detrás de cada distribución de probabilidad, como por ejemplo la normal. En este módulo, en este curso, vamos a ser más pragmáticos y sencillamente los vamos a utilizar. Ok, entonces la herramienta que tenemos en Excel para poder representar a una distribución de probabilidad son las funciones estadísticas. Y para el caso de la normal, la función se llama distribución normal. Bueno, distribución hasta la R nomás y después normal. Abrimos paréntesis. Perdón, distribución normal. Ahora, si yo abriera paréntesis y hiciera el cálculo, lo que me arrojaría esta función es una probabilidad. Yo no quiero saber la probabilidad de nada. Lo que yo quiero es saber cuántas impresoras voy a vender. Entonces, en términos de esta función, quiero ir a la inversa. Por lo tanto, la técnica completa o la función completa para modelar una normal es distribución normal inversa. Si te das cuenta, entre los parámetros que me pide esta distribución está la probabilidad. Es más, está en primer lugar. Me está preguntando cuál es la probabilidad. Bueno, es este el momento en el cual le tengo que responder no sé. Sé que está entre 0 y 1 y por lo tanto mi oportunidad de declararle la variable aleatoria. Aleatorio, abrimos y cerramos paréntesis. Coma. Ahora, pero no lo dejo en incertidumbre absoluta. Tengo información. Decíamos que había información histórica de la cual le he analizado, le he calculado una media y una desviación estándar. Esos datos los tenemos aquí al pie en la fila 18 de nuestra hoja. Las ventas siguen un comportamiento normal donde efectivamente la media es 15.000. Eso no implica que siempre se ha vendido 15.000. Por supuesto, ha tenido sus más y sus menos, ha tenido sus fluctuaciones. Esas fluctuaciones están representadas por la desviación estándar. Bueno, esos dos datos son los suficientes y necesarios para terminar de caracterizar mi distribución de probabilidad. Entonces, al momento que me pida la media, le pondré 15.000. Al momento que me pida la desviación estándar, le pondré 2.000. Claro está que serán los valores que me pida porque lo que he hecho al comienzo es declarar una normal y la media y la desviación estándar son los parámetros que la caracterizan. Muy bien, entonces esta es la técnica con la cual modelamos una distribución normal. Siempre va a ser así y recuerden que los datos que necesitamos son media y desviación estándar. Permíteme copiarte la fórmula que he utilizado acá al costado. Muy bien, permíteme pintarla de otro color para distinguirla. Nuestro modelo nunca más va a ser el mismo. Ahora, uno de sus elementos ya sigue un comportamiento aleatorio. Cada vez que presiones F9, se ejecutará las variables aleatorias, responderá a los parámetros que hemos considerado y por supuesto saldrá una demanda nueva. Esa demanda va a impactar en los demás elementos del modelo y va a condicionar un nuevo resultado. En este instante, con este simple cambio, ya no puedo tomar decisiones directamente con estos modelos. Necesitaré hacerla pasar por el proceso de simulación, por supuesto, al final del proceso. Ok, entonces vamos con nuestra primera técnica. Vayamos con la segunda. El costo para cada pieza dice que cuesta $90. Pero acá tenemos un dato interesante, miren, la leyenda 2. Nos dice, imaginen, que no hay certeza con respecto a cuánto podrían costar estas piezas, pero históricamente se han ubicado entre 80 y $90. Nunca por debajo de 80, nunca por encima de 90, y eso es toda la información que tenemos.
Bueno, esos elementos condicionan una nueva distribución. En este caso se llama una distribución uniforme. Y si solamente quisiera considerar valores enteros en este intervalo, también la podría caracterizar como discreta. Una distribución uniforme y discreta. Entonces, si tengo una distribución con estas características, ¿cómo se hace para modelarla? Muy sencillo. Nos colocamos el modelo y empezamos. Igual, todas las funciones empiezan con igual. Ahora, el Excel nos ayuda en este proceso. Hay una función especial para ello. Se llama la función aleatorio.entre y creo que su nombre es bastante revelador. Lo que hace es establecer un valor aleatorio en el intervalo que le especifiquemos. En este caso, entre 80 y 90, inferior a 80, superior 90. Lo que va a arrojar esta función es un valor aleatorio entre 80 y 90. Y como característica de la función, solamente va a arrojar valores enteros. Entiéndase, 80, 81, 82, etcétera, etcétera, 88, 89, 90. Siempre valores enteros. Entonces, una muy buena forma de representar una variable uniforme y además discreta. Muy bien. Entonces ahí copiamos. Acá se nos pasó igual. Copiamos nuestra nueva función uniforme y discreta. Ya van dos. Vayamos por la tercera. El costo de la energía. También tenemos una referencia para el costo de la energía. Aquí en nuestra leyenda nos dice que el costo para la energía está entre $1 y $3. Claro, podríamos declararla como una uniforme discreta. Podríamos aplicar un aleatorio.entre, pero eso nos arrojaría un valor de 1, 2 y 3, solamente 3 opciones. Muchos de ustedes podrían decirme, no, pero el costo de energía, los centavos cuentan, entonces declararla como una discreta puede esconder mucha información, mejor la declaramos como una continua. Entonces, la oportunidad de aprender a modelar la variable o la distribución uniforme y además continua, donde no conozco los intervalos, o en tal caso puede asumir cualquier valor decimal. Bueno, para correr esta clase de variables hay que correr una pequeña fórmula. A ver, primero, el intervalo que vamos a simular es entre 1 y 3. El mínimo es 1, el máximo es 3. Entonces la fórmula dice así. Igual, primero el mínimo del intervalo que querramos simular. En este caso es un 1. Más un valor aleatorio. Abrimos y cerramos paréntesis. Que multiplica... Ahora sí, que multiplica al máximo menos el mínimo. En este caso el máximo sería 3, el mínimo sería 1. Lo que hace esta función es generarnos un valor aleatorio en ese intervalo, pero con decimales, como si fuera una variable continua. Muy bien, ahí pueden hacer la prueba correspondiente presionando F9 y comparándola con la uniforme discreta, y ver que en el segundo caso podemos trabajar con decimales. Ahora, este es un proceso de decisión del investigador, de quien está construyendo esta clase de modelos, por supuesto basado en lo que quisiera conocer. Muy bien, vayamos a nuestra cuarta técnica. El costo de la mano de obra unitaria. Leyenda 4. Veamos qué información tenemos para la leyenda 4. Acá está. Nos está indicando que el costo para la mano de obra, para este siguiente componente, se encuentra entre 43 y 47. Claro, podría aplicar un aleatorio entre 43 y 47. Pero no, veamos el siguiente detalle. La probabilidad asignada para cada uno de estos eventos no es la misma. Entonces no se trata de una distribución uniforme. Todo lo contrario, se trata de una distribución no uniforme. Y ese es el nombre que le vamos a dar. Ahora, este tipo de distribuciones terminan siendo las más útiles, las más recurrentes, porque nos permiten establecer escenarios y luego darle un valor a cada escenario. Imagínense, al momento de construir este modelo, se le preguntó a algún experto, ¿cuánto vamos a gastar en mano de obra por cada impresora? Este experto pudo haber contestado, entre 43 y 47 nunca ha sido menos de 43, nunca ha sido más de 47, pero lo que yo creo es que es $45, pero no descarto los otros escenarios porque han sucedido en tales y cuales ocasiones.
Vamos, una conversación coloquial puede convertirse en distribuciones de probabilidad, una tabla donde le demos peso, obviamente hará un componente subjetivo, pero una tabla donde le demos peso a cada uno de estos escenarios. No necesariamente hay que disponer de data histórica todas las veces. No, las expectativas, recuerden, también juegan un rol en esta clase de modelos. Ok, entonces estamos en nuestra cuarta técnica para los no uniformes y este es el tipo de insumo que vamos a recibir o debiéramos conseguir. Para poder incluir esta clase de distribuciones en nuestros modelos hay que seguir un proceso. Por lo tanto, permíteme colocar una flecha por acá que nos indique que viene un primer paso de este proceso. Por cierto, son dos pasos. Vayamos con el primero. Tenemos que construir una distribución acumulada. Lleva ese nombre, una distribución acumulada. Si quieres rastrear sus fundamentos teóricos, los encuentras en una distribución de clases para las probabilidades, que es uno de los primeros temas que se ve en un curso de estadística. Para nosotros va a ser más pragmático. La distribución acumulada siempre tiene dos columnas. Siempre tiene dos columnas. Y la segunda columna es conocida. La segunda columna siempre va a ser el dato en el que estoy interesado. En este caso, el dato en el que estoy interesado es el costo de la mano de obra. Por lo tanto, esa es mi columna conocida. En esta distribución acumulada, solamente debo pensar en la primera columna, a la cual la vamos a llamar la acumulada. La acumulada. Ahora, este es el paso necesario para que el Excel entienda este tipo de distribuciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, distribución acumulada solo tiene dos columnas, la segunda columna es conocida, la primera columna es la única que hay que construir. Ahora, la acumulada siempre empieza en cero, siempre, sin excepciones. Es el límite inferior de las probabilidades y por lo tanto la única opción es un 0. La segunda celda va a ser ese 0 más la primera probabilidad. Y de ahí lo acumulamos, lo jalamos. De ahí viene su nombre. Bueno, en este caso será 0 más 0.1, después 0.1 más 0.2, luego más 0.4, luego más 0.2. Ahora, como representa el límite inferior de las probabilidades, no acaba en 1. Quien va a acabar en 1 es el límite superior, pero no necesito declarar toda la distribución de clases completa. Para mis fines, basta con estas dos columnas. Muy bien, entonces superado el primer paso, hay que ingresarlo al modelo. La función que tenemos a la mano para poder hacer este ingreso es la función buscar vertical, que pertenece a la familia de las condicionales. Un detalle, en algunas computadoras esta función se llama consulta vertical. Fíjate cuál es la que funciona en la tuya. Muy bien, buscar vertical, me está preguntando por el valor buscado, me está preguntando por las probabilidades. Una vez más le respondo, no sé. En tal caso sé que es de 0 a 1 y una fantástica oportunidad de declarar nuestra variable aleatoria. Coma. Luego me pregunta, matriz donde voy a buscar. Ah, eso sí lo conocemos. La acabamos de construir, le acabamos de dar la forma que el Excel nos pide para que la pueda entender. Entonces le marcamos la matriz acumulada, solamente los números. Coma. Luego me pregunta indicador de columnas. Me está preguntando en esta matriz que le he referenciado en qué columna está el dato que nos interesa. Bueno, columna 1, ahí no está. Columna 2, ahí sí está, el costo de la mano de obra. Entonces le ponemos un 2 ahí y cerramos la función. Queremos una coincidencia aproximada y cerrar la función ahí es la opción por default. No es necesario declarar más elementos. Entonces, segundo paso, ingresar nuestro modelo con la función buscar vertical. Y esto constituye o configura nuestra cuarta técnica para las distribuciones no uniformes. Muy bien. Para terminar, el costo de la publicidad unitaria. Ahora, no tenemos en las referencias una distribución de probabilidad o información para una distribución de probabilidad. Veamos qué información tenemos.
Para el costo de la publicidad nos dice, si la demanda, es una condicional, es menor a 12.500 unidades, entonces el gasto en publicidad va a ser de $50 por unidad. Si es que esto no se cumple, lo normal solamente va a ser $40. Si se dan cuenta, esta quinta sentencia está revelando una política de esta empresa, que solamente hará publicidad si es que se cumple una condición, si no, tomará otra decisión. Pero el verdadero objetivo de esta quinta técnica no es aprender una distribución de probabilidad más, sino es entender un concepto, una idea, a la que llamo relación entre las variables. Relación entre las variables. Me explico. Cada elemento de un modelo no puede ser una isla, no puede ser algo que está desconectado. Los modelos buscan que sus variables se relacionen entre sí. Si le subo el precio a un modelo, tengo que ver cuál es el impacto de esa subida de precio en los otros elementos. Igual, si le subo algún costo, si se lo bajo, tengo que ver cuál es el impacto de esa decisión o de ese cambio en los otros elementos del modelo. Entonces, establecer relaciones entre las variables hacen que nuestros modelos sean más robustos, sean por supuesto más útiles para la toma de decisiones. Una forma muy práctica de establecer estas relaciones es a través de las funciones condicionales. Por ejemplo, la función condicional sí. En este caso, la leyenda 5 nos dice, si la demanda, está por debajo de 12.500, mira, la función condicional lo que hace es evaluar una prueba lógica. Recuerden, una prueba lógica es algo que puede ser valorado como verdadero o como falso, nada más. A ver, planteemos nuestra prueba lógica. Si la demanda es menor que 12.500, bueno, le marco la demanda y le digo menor que 12.500. Recuerden que nuestra demanda es aleatoria, puede estar por encima o por debajo de 12.500. Por lo tanto, la expresión que acabo de escribir solo se puede validar de dos maneras, como verdadera o como falsa. Lo que hace la función condicional sí es darme la oportunidad de establecer un valor para cada uno de estos escenarios. Entonces, ¿qué pasa si esta expresión es verdadera? Bueno, el planteamiento me dice que vamos a invertir $50 en publicidad. Entonces le pongo el 50. Coma. ¿Qué pasa si mi prueba lógica es falsa? Bueno, significará que no estoy por debajo de 12.500, estoy por encima de 12.500 y por lo tanto el gasto en publicidad solamente va a ser $40. Muy bien. Por favor, recordemos una quinta técnica, un quinto elemento muy importante en el proceso de construcción de modelos es establecer relaciones entre ellos y la función condicional sí es una muy buena forma de hacerlo. Muy bien. Aprendimos 5 técnicas que son las más importantes que se usan en esta clase de modelos. Con mucha creatividad tenemos que hacerlas integrar en los modelos que vayamos construyendo, ¿de acuerdo? Pero recuerden, al final del proceso, lo que vamos a obtener es un modelo aleatorio, un modelo cambiante. El resultado, que es la celda que ahora nos interesa, va a ser un resultado que va a estar cambiando permanentemente. Lo que tenemos que hacer en este momento es correr un proceso de simulación para poder determinar cuál es el resultado final de mi modelo. Muy bien, hagámoslo entonces. Hagámoslo aquí. Apliquemos sencillamente la técnica de Excel para correr nuestra simulación de Monte Carlo. Hagámoslo por acá. Recuerden, primero tenemos que fijar la cantidad de simulaciones que queremos hacer. Hagamos 1000, pongo un 1 ahí, me pongo encima, rellenar, series, columnas, de 1 en 1 hasta 1000. Escribimos sencillamente del 1 hasta el 1000. A ver, permíteme ver. Parece que más abajo en mi hojita. Ah, ya, perdón. Voy a tener que hacer mi cálculo más abajo, porque acá teníamos nuestro cálculo de la acumulada. Por acá. Ok, una vez más entonces. Colocamos el 1 ahí. Rellenar. Series. Columnas. De 1 en 1 hasta 1000. Ahora sí, escribió del 1 hasta el 1000. Al costado, recuerden jalar con un vínculo la variable en la cual estamos interesados. En este caso, la celda azul, la celda del resultado de este modelo.
Luego sombreamos ambas columnas y nos vamos a datos, sin perder el sombreado, por supuesto, análisis easy, tabla de datos, elegimos por columnas, le marcamos una celda vacía, cualquiera pero que esté vacía, y le damos a aceptar. Listo. Ahí están los 1000 escenarios que le pedí al modelo. Y si lo que quiero es que dejen de cambiar, sencillamente habrá que copiarlos y pasarlos a valores. Muy bien. No solamente hemos hecho simulación de Monte Carlo, sino lo que acabamos de construir es una muestra bastante grande, por cierto, de 1000 escenarios probables. Es una clara invitación a usar lo mejor de la estadística para poder hacer ese análisis. Podemos ir desde cosas muy sencillas, como solamente calcular el promedio. Bueno, calculemos la media. ¿Cuánto será esto? Promedio de los 1000. Listo. 109.511. Quiere decir que luego de 1000 simulaciones puedo concluir que en promedio podríamos ganar con este proyecto, estas impresoras, $109.511. Si ese valor es significativo, es importante, entonces podrías tener un negocio entre manos. Ahora, pero quedarse en la media es quedarse con muy poco. En verdad uno puede hacer mucho más. De la estadística, por ejemplo, podemos rescatar los intervalos de confianza. Podríamos calcular intervalos de confianza, los máximos y mínimos. Podríamos construir histogramas. Todo eso se puede hacer con una hoja de Excel. Ahora, lo que yo les propongo es usar aplicativos que nos ayuden a facilitar este proceso. ¿De acuerdo? Existen en el mercado muchos de ellos. Yo quiero proponerte uno que he diseñado y lo vas a encontrar en la hoja contigua a este caso que estamos armando. ¿Ok? Está desarrollado con macros, con Visual Basic, está con el código abierto en caso quieras revisar cómo funciona, pero realiza lo que acabamos de hacer nosotros de manera manual, no más que lo hace de una manera rápida, práctica, automática. Muy bien. Entonces permíteme mostrarte la función básica. En los siguientes ejercicios tendremos la oportunidad de aprovechar todo su potencial. Ok, su función básica y por cierto lo más importante es correr las simulaciones, así como lo hicimos con la función tabla hace un momento. ¿Cómo se hace? En la celda que dice modelo, borramos lo que hay ahí por supuesto. Es más, ahí tenemos un mensaje de lo que hay que hacer. Colocamos un igual o hacemos un vínculo entre esta celda modelo y la variable en la cual estamos interesados simular, que en este caso es nuestra celda azul, recuerda, la celda del resultado de este modelo. Entonces le marcamos la celda azul, Enter, ya está vinculada a nuestro simulador. Acá elegimos la cantidad de simulaciones que queremos hacer, 1000 está bien para comenzar y le das simular. Eso es todo. ¿Ya está? Esas 1000 simulaciones las vas a encontrar en la columna C, que son, digamos, que es el proceso tan igual como el que nosotros desarrollamos acá con la función tabla en nuestra hojita al costado, ¿no? Con la que hicimos cálculos estadísticos, como sacarle la media a esos 1000 resultados. Bueno, sucede lo mismo acá. Las 1000 simulaciones que le pedimos está en la columna C y lo que está a la derecha son cálculos estadísticos básicos que analizan esta data, totalmente o íntegramente esta data. Quizá el más importante de esos análisis sea el histograma. Acá podemos ver los 1000 resultados que hemos obtenido de este proyecto de las impresoras y cómo se distribuyen. Por ejemplo, podemos ver valores negativos. Mira, a la mano izquierda de este histograma, a la mano izquierda de esta distribución, vemos valores negativos. Entiéndase que hay escenarios, hay momentos en los cuales este negocio nos implica o nos indica pérdida. Pero al ver el tamaño de las barras, que sería el tamaño de las frecuencias, vemos que no son importantes en comparación con los escenarios que nos arrojan resultados positivos. Claro está que a la medida que seguimos avanzando hacia los resultados positivos más altos, vuelve a generarse el mismo efecto.
las frecuencias empiezan a reducirse y por lo tanto las probabilidades de ocurrencia de estos eventos empiezan a reducirse. En promedio, este proyecto nos arroja $110.000 de resultado de ganancia, en promedio de las 1000 simulaciones. Ahora, pero no nos quedamos un promedio, que por cierto es muy parecido, nunca va a ser igual, hay variables aleatorias detrás, a lo que obtuvimos en la hoja anterior. Bueno, no solamente nos quedamos ahí, podemos calcularle sus máximos y mínimos. ¿Cuál será el valor más alto de esas 1000 simulaciones? Acá está. 287.000, aquí en el extremo derecho de la distribución. Rápidamente nos vamos a dar cuenta que ese valor optimista es un valor poco probable. ¿Cómo llego a la conclusión que es poco probable? Porque sencillamente las frecuencias en este intervalo son mínimas o muy pequeñas. Hacia el otro lado, ¿cuál es el valor más bajo que hemos obtenido? Menos $101.000. Esto también debería implicar poca preocupación porque también está a la izquierda de la distribución donde las frecuencias o las probabilidades son muy pequeñas. En verdad el conjunto de oportunidades se está generando al medio o alrededor o cerca a la media. Hay varias formas de calcular intervalos de confianza. Pueden ser intervalos de confianza para la media o intervalos de confianza poblacionales. Hay que repasar estadística en caso necesites recordar las fórmulas. Acá ya está calculado. Por ejemplo, acá yo tengo la estadística o el intervalo de confianza para la población con un nivel de confianza del 95%. Bueno, ¿cómo se lee esto? Yo diría así. Tengo un 95% de confianza. Tengo un 95% de confianza. Que el resultado de este proyecto se va a encontrar entre menos 20.000 y 240.000. Considera también que este tipo de análisis o este tipo de resultados tienen como condición de que nuestra distribución se asemeje a una normal. Esta aparentemente lo hace por su forma de campana, pero es la condición de este intervalo de confianza. Entonces tú podrías concluir con respecto a este proyecto de las impresoras. En promedio podríamos vender $110.000. Quizás sería nuestra mejor estimación en ausencia de mayor o mejor información. Si $110.000 es un buen ingreso para ti, entonces tienes un negocio viable. Si quieres hacer un análisis más profundo, podrías hacer el análisis del intervalo de confianza. Dirías, tengo un 95% de confianza, o creo que el 95% de los resultados se encuentran entre menos 20.000 y 240.000. Tú dices, todo negocio implica un riesgo, por lo tanto, es probable que en vista de la media positiva te animes a aceptar este intervalo, porque todo negocio es lógico pensar que también va a arrojar una pérdida. El último dato que puedes aprovechar es el nivel de riesgo. Es un cálculo muy sencillo. Recuerda que hemos hecho 1000 simulaciones. Lo que hace esta parte del simulador es contar cuántas veces se cae por debajo o por encima del nivel que uno establezca acá. Si yo le pongo un 0, los valores que caen por debajo van a ser valores negativos, los que caen por encima van a ser valores positivos. Me está diciendo de las 1000 simulaciones que hemos hecho, 58 de ellas cayeron por debajo de 0. Entonces, 58 de 1000, 5.8%. Ese es el nivel de riesgo o la probabilidad de perder. Cerremos este caso. Hemos evaluado un negocio ficticio, llevándolo del mundo estático al mundo dinámico. Hemos declarado para cada uno de sus principales componentes distribuciones de probabilidad. El principal objetivo de este ejercicio ha sido conocer las técnicas necesarias para poder hacer este proceso o para poder modelar variables con incertidumbre. Son 5 técnicas las que hemos aprendido. Ahora, para contestar o culminar nuestro caso, no solamente lo hemos dejado ahí, sino hemos querido hacer simulación con el modelo, porque sabemos que es la única forma de poder tomar decisiones con él. Podemos hacerlo en Excel, el Excel es autosuficiente para ello. Acá están mis 1000 simulaciones y con estas 1000 simulaciones, con esta muestra, puedo hacer los cálculos estadísticos que yo quiera. Ahora, con el afán de facilitar el proceso, podemos usar softwares especializados. Yo te propongo este de acá. Facilita el proceso de generación de simulaciones y luego construye
de manera automática los principales cálculos estadísticos que nos ayudan a tomar decisiones con esta clase de modelos. Por ejemplo, para este negocio de las impresoras estamos concluyendo, en promedio ganaría $110.000 y es muy probable que mi resultado esté entre menos 20.000 y 240.000, asumiendo un riesgo de casi 6%. Yo no puedo tomar decisiones por ti, pero tienes la información suficiente y necesaria para que puedas hacerlo. Muy bien, este ha sido el ejercicio para conocer las técnicas de simulación. Lo que corresponde es seguir practicándolas con los nuevos casos que veremos en este módulo.